Hola, hola, ¿cómo están? Espero que me vean. Tengo ahí unas fallas técnicas, no sé por qué me veo como un holograma, pero bueno, ya vamos a iniciar, a ver si puedo resolver esto en algún momento. Buenas noches a Noemí que ya se conectó. Y pues bueno, como les decía, hoy tenemos una sorpresa. Yo la verdad es que sí estoy bien emocionada. Estoy muy emocionada porque ya tenía muchas ganas de realizar este estudio, como les había contado antes. Tengo esa necesidad de compartir esto que es bien interesante y bien bonito. Pero hoy, por primera vez en la historia de estos videos, ahí le hago así, se ve súper raro, parece un holograma. Tengo un invitado y estoy muy emocionada. En esta ocasión es una invitada, es la primera y es una cosa histórica, pues para mí. Después de tanto rogarle, de tanto insistirle que por favor me hiciera el honor de estar conmigo, por fin aceptó. y pues nada, se las voy a presentar. Ya puedes activar tu micro. Se las voy a presentar, aquí está la sorpresa. Y es mi amiga Lilian. ¿Cómo estás, Lilian? Hola, bien, muy bien, gracias. ¿Estás emocionada? Yo sí. Nerviosa. Ya sé. Aparte, yo como tengo risa nerviosa, yo me río de todo, pero sigo sin saber por qué luzco como un holograma. Es un misterio. Pero bueno, tú te ves normal, amiga, entonces pues vamos a iniciar. Esta es la segunda parte de nuestro estudio de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Y pues bueno, antes de iniciar y ya después de haber dado la bienvenida a Lilian, pues vamos a iniciar con una oración, ¿ok? Vamos a darle gracias a Dios. Dios bendito, te damos gracias infinitas, Señor, porque nos permites estar conectados en este momento, porque nos permite, Señor, poder enlazarlos en estos momentos y poder aprender más de nuestra fe y afirmar a través del conocimiento nuestra fe. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque nos has guardado en esta semana, porque tú has permitido, Señor, que podamos desarrollar aún más este tema y podamos compartirlo, Señor, con todos aquellos que se conecten. Te pido, mi Dios, que tú hables a cada uno de nuestros corazones, que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, Señor, y nos permitas concentrarnos completamente en ti y en lo que quieres enseñarnos a través de este estudio. Te damos gracias infinitas porque sabemos que así como tú estás conmigo, estás con Lilian en su casa y estás con cada una de las personas que ha de ver y unirse a este estudio, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¡Qué emoción! Yo sigo con la emoción de que tú estás, amiga. Para los que no saben, la historia, Lilian es mi mejor amiga. Antes nos conocemos desde que nacimos, básicamente. Nuestros papás son amigos desde siempre, crecimos en la misma iglesia y pues nos conocemos desde hace muchos años. Después Lilian se cambió de iglesia, comenzó a ir a otra, después regresó a donde yo asisto y las dos asistimos actualmente. Y pues nada, somos muy amigas. Y Antes era hermanas en Cristo. solo amigas de los domingos, ahora ya no. Algún día les contaremos esa anécdota de por qué Lilian era mi amiga de los domingos. Ahora ya ni eso porque estamos en cuarentena y ya ni nos vemos los domingos. Bueno, y para iniciar, vamos, ¿qué les parece si hacemos un pequeño repaso? Ay Dios, un pequeño repaso de lo que vimos en el estudio anterior. Denme chance, ya saben que esto de la tecnología soy completamente nueva. Ok, vimos acerca de qué es la Biblia, de dónde provenía la palabra etimológicamente Biblia y que nosotros nos vamos a referir a este estudio como las Sagradas Escrituras, ya que la Biblia o la Santa Biblia que nosotros conocemos, pues es la que creemos firmemente y sabemos que es inspirada por Dios. Hablamos acerca de qué son las Sagradas Escrituras, cuántos autores tiene, en cuánto tiempo fue aproximadamente escrita, las características de la Biblia. Hablamos acerca de qué es el libro indestructible porque han querido destruirlo a través de todos estos años y en estos siglos y no se ha podido porque el Señor no lo ha permitido, Dios no lo ha permitido. Y comenzamos a hablar acerca de lo que es el canon bíblico, lo que significa la palabra canon.
Continuamos con un brevísimo resumen acerca del canon y cómo fue que se decidió que este canon iba a ser conformado por estos 66 libros. Hablamos acerca de los principios que se tenía, que eran como requisitos para que un libro formara parte del canon. Y luego vimos la estructura de la Biblia, que ahí me proyecté un poco y yo casi quería hablar de cada uno de los libros de la Biblia, pero hablamos acerca de la estructura que está en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. De los libros hay 39 en el Antiguo, hay 27 en el Nuevo y hablamos de una división simplificada específicamente del Nuevo Testamento. También hablamos acerca de lo que son los libros deuterocanónicos o apócrifos. Y esto lo agregué esta semana acerca de lo que es la creencia de la religión católica romana, que ellos llaman protocanónicos, a los que nosotros llamamos canónicos, y son los que nunca se dudó de su autenticidad, de que pudieran formar parte del canon bíblico. Hablamos de los deuterocanónicos. Ellos sí hacen una separación entre deuterocanónicos y apócrifos. Los deuterocanónicos son los libros cuya canonicidad se dudó, pero al final ellos sí lo incluyeron en su canon, ¿sí? Por eso sí forman parte de la Biblia que ellos utilizan. Y los apócrifos son los libros cuya canonicidad se dudó y no llegaron a formar parte de su canon. Nosotros lo vemos que deuterocanónicos y apócrifos son básicamente lo mismo, dado que para nosotros no forman parte del canon bíblico que ya existe como tal. Hablamos también acerca de que estos libros jamás se sacaron del canon, nunca se sacaron, sino más bien nunca formaron parte, nunca se aceptaron. Entonces, cuando alguien venga y les diga, no, es que los cristianos o los protestantes que sacaron, no los sacamos, simplemente nunca formaron parte del canon bíblico. Hablamos acerca de los libros apócrifos o deuterocanónicos, cuáles eran. Abordamos un poquito acerca de la Reforma Protestante, que yo ruego que hoy nos dé tiempo de poder abordar sobre ella, porque es hoy cuando vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué no son aceptados estos libros deuterocanónicos o apócrifos? Y vimos ejemplos bíblicos acerca de cómo Jesús y los apóstoles toman como referencia citas del Antiguo Testamento, y por eso es que ese canon del Antiguo Testamento sí es confiable, es el que se toma en cuenta. Y hoy vamos a iniciar con esto que es profundizando en los concilios. ¿Quisieras agregar algo aquí, Lilian? Nada más quisiera mencionar un poco en la parte de los apócrifos, lo que significa apócrifo. Apócrifo significa escondido u oculto. Entonces, el hecho de que fueran apócrifos tiene que ver con 4 lineamientos que en ese entonces los judíos determinaban a través de estos lineamientos por qué eran apócrifos, porque había desde errores en cuanto a la historia, la geografía, anacronismos que abundaban en estos libros que se empezaron a crear, enseñaban las doctrinas falsas, que ya también lo habías comentado la semana pasada, y fomentaban prácticas que no concordaban con la escritura que se considera inspirada. Así que es. recurrían a géneros literarios que exhibían una superficialidad de estilo, y por último que carecían de elementos distintivos que daban a las escrituras como un carácter divino. Entonces, estos 4 lineamientos solamente era como quería mencionarlos, y que en sí apócrifos significa eso, escondido u oculto, y que los determinaron con estos 4 lineamientos, y por eso los sacaron no solamente pues, los del Antiguo Testamento, sino los del Nuevo Testamento. Y nada más era como lo que quería mencionar de la parte de los libros apócrifos. Muy bien. Pues entonces, pongan mucha atención porque al final vamos a hacer preguntas y va a estar bien padre. Igual no de hoy, pero sí al finalizar todo el estudio vamos a hacer una serie de preguntas, y así que esperemos que también participen con nosotros. Saludos a Felipa, también a Abisaí, a Laura Suárez,
A John Mike dice que excelente mancuerna, lo sé, lo sabemos las dos. Y un saludo también para Anita, para Johnny, para Ian, para Mario, que también nos están viendo en este momento. Entonces vamos a profundizar. Hoy vamos a iniciar con los concilios. Entonces, los cristianos no creen en Jesús o no creen que Jesús es Dios a partir de los concilios, porque eso empezó a surgir también como un rumor de que no, pues es que se dice que Jesús es Dios porque en los concilios se llegó al acuerdo de que se iba a decir así y no. Si nosotros leemos la Biblia desde el Génesis, nos es revelado nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros como seguidores de Jesús, discípulos de Jesús y creyentes de que Él es Dios, no viene nuestra fe o nuestra creencia a raíz de los concilios, ni tampoco de que la Trinidad surge a través de los concilios. Tampoco es eso. Nosotros podemos ver la Trinidad desde el Génesis. Entonces, esto sí es importante que todos lo sepan porque empezó a ser como un rumor de que a Jesús se le creía una divinidad a raíz de los concilios, y no es así. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras desde el principio, se nos es revelado el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el significado de la palabra concilio, tal cual es una reunión o asamblea de personas capacitadas o autoridades religiosas que se lleva a cabo con el objetivo de tratar algún asunto de interés. Y es importante también que sepamos que no solamente el concilio era la reunión, sino también se les llama concilio a los documentos que surgen en esa reunión. Por eso es que a veces surge la confusión como, es que el concilio, es que el canon, es que son escritos, es que al final son documentos que surgen de esas reuniones. Uh-huh. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar con el canon del Antiguo Testamento y venga Lili, cuéntanos. Bueno, es importante que entendamos, bueno, que sepamos que no es que se haya dado un canon de todo la Biblia que actualmente nosotros conocemos, sino que hubo diferentes concilios para determinar tanto el canon del Antiguo Testamento como el canon del Nuevo Testamento. Entonces, en el canon del Antiguo Testamento se mencionan o se conocen dos cánones, dos concilios que son importantes. El primero que se tiene registrado, por lo menos que se conoce, es el concilio de Yamnia, que surgió en el 97 a.C. Muchos eruditos sostienen que en este concilio los rabinos que se reunieron en este lugar cerca de Jope, lo que hicieron fue que se querían poner de acuerdo sobre cuáles libros se iban a incluir y cuáles no en el canon hebreo o del Antiguo Testamento. Entonces, esto es importante porque ya existía en sí el canon, ya se tenían el conjunto de libros que iban a conformar el canon. Entonces, este grupo de rabinos se reunieron y entonces en realidad no iban a excluir libros, sino era más bien como preguntarse si los libros que ya estaban considerados deberían permanecer o no permanecer entre estos libros. No era incluirlos o excluirlos, sino ver los derechos para permanecer dentro del canon. Entonces, entre los libros que tenían como la duda de que permanecieran, eran los libros que nosotros conocemos, Esther, Proverbios, Cantares, Eclesiastés y Ezequiel, eran los libros que ponían en duda. En este concilio, hay quienes también dudan y cuestionan mucho como este concilio. Hay quienes dicen que no hay como las suficientes pruebas que se reúnan para decir que sí se dio este concilio porque no hay una formalidad, pero sí es como un registro o un antecedente de que en algún momento hubo rabinos que se reunieron para ver si ese canon que ya existía, que ya estaba, se permanecían o se cambiaban. Entonces, no era como algo muy formal. Y después surge también el Concilio de Alejandría, o también conocido como el Canon Alejandrino, o también conocido como la Septuaginta, o conocido como la Biblia de los 70, uh-huh.
número romano se conoce como LXX, para simplificar, pero esta es muy importante porque la Septuaginta o el Concilio de Alejandría se desarrolla, se crea, porque había en este lugar de Alejandría muchos judíos que dejaron de hablar el hebreo y el arameo, porque es importante mencionar que el canon del Antiguo Testamento en su mayor parte estaba escrito en hebreo y algunas partes también en arameo. Entonces, un conjunto de judíos en esta parte de Alejandría no hablaban el idioma, hablaban griego, y entonces es cuando se realiza la traducción del hebreo y arameo al griego. Es Septuaginta porque fueron 72 traductores, ahorita se conoce que fueron 72 traductores que hicieron la Biblia, el canon alejandrino, la Septuaginta, lo redondearon y dijeron es la Septuaginta por los 70 traductores. Entonces, queda como nosotros, o la Iglesia Católica conoce el canon de los 40 y tantos libros que supuestamente ellos manejan o que la Iglesia Católica maneja, pero pues todo esto pasa igual por un proceso para determinar que la Biblia hebrea que ellos ya tienen o que conocemos nosotros como el Tanaj, que utilizan los judíos, queda con, ahorita ahí está una tabla donde se divide en 3 partes. Nosotros la Biblia el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, los judíos lo tienen como el Tanaj, entonces, o la Biblia hebrea. El Tanaj quedó definitivamente establecido para el judaísmo en el siglo II ya de nuestra era, quedó completamente establecido. Pero previo a esto ya se conoció esta división en 3 partes del Tanaj. La primera parte es la ley que nosotros la conocemos como el Pentateuco, que incluye los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después la de los profetas. Aquí, tanto en la de los profetas como en los escritos, hay una diferencia con la Biblia que nosotros actualmente manejamos y que usamos. La Biblia la parte de los profetas la dividen en 2, nosotros la conocemos como los mayores y menores, ellos como los anteriores y posteriores. Y la diferencia aquí, si nosotros vemos esta tabla, pareciera que hay menos libros incluidos. En el Tanaj aparecen 24 libros específicamente del Antiguo Testamento, son para ellos 24 libros. Nosotros, la semana pasada, también revisamos en la estructura de la Biblia que contamos con 39. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos 39 y por qué ellos tienen 24? Pues sencillo, porque si nosotros revisamos en la parte de los profetas, donde están los posteriores, está Isaías, Jeremías, Ezequiel, y habla de los 12. Para ellos, para los judíos, en el Tanaj, los 12 es un solo libro. Y nosotros los 12 los conocemos a partir de Oseas hasta Malaquías. Entonces, de Oseas a Malaquías son 12 libros que los conocemos como los profetas menores. Ellos los ponen como los posteriores, nosotros los tenemos divididos, ellos lo tienen en un solo libro. Y la parte de los escritos, la diferencia que tenemos es que el libro de Esdras, ellos lo manejan un solo libro, Esdras y Nehemías, y nosotros lo tenemos como 2 libros diferentes, que la realidad no sabemos o no sabemos por qué está dividido en 2 cuando piensa que el autor es el mismo. Esdras escribió el libro de Esdras y aparentemente también el de Nehemías. Por eso es que los judíos lo utilizan como uno solo. Entonces, si quitamos los 12 y el libro de Nehemías, la reducción es a 24 y por eso nosotros tenemos 39, pero básicamente manejamos el mismo número de libros que en el canon hebreo o en el Tanaj. No sé si quedó algo ahí, pues si me expliqué bien. Yo solamente quisiera agregar que nosotros podemos ver en la redacción, por ejemplo, del libro de Nehemías,
no, sí, no creemos que lo haya escrito Esdras porque tan solo Nehemías inicia palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes y empieza a narrar como hablando en primera persona. Entonces, por eso nosotros lo tomamos como que son dos libros distintos escritos por dos personas distintas, aunque de igual manera, Esdras, tomando en cuenta que era un escriba, pudo haber escrito también esto, pero lo cuenta como si fuera Nehemías, es decir, como primera persona. Y de hecho se piensa, se cree, bueno, en realidad se le llama, hay quienes llaman a Esdras como el padre del Antiguo Testamento, precisamente porque él era un escriba. Entonces, se cree que Esdras escribió gran parte de los libros que conforman el Antiguo Testamento para nosotros, o el Tanaj, a partir de los profetas y los escritos. Entonces, solamente hay como un dato que, digamos, curioso, que a Esdras lo consideran como padre del Antiguo Testamento, porque él fue escriba y pues, creen que él escribió gran parte de estos libros. Que pensándolo bien pudo haber sido el escritor de Esther también, ¿no? Ya que pues eran contemporáneos. Y también surgen muchas dudas, yo quisiera hacer mención de esto, que a mí me han preguntado así como de, bueno, ¿y el libro de Esther qué? ¿No? El libro de Esther pues no habla de Jesús o algo así como de manera específica. Y el libro de Esther a mí se me hace un libro muy, muy, muy importante porque narra un hecho histórico para el pueblo judío. Si Esther no hubiera llegado a ser reina y no hubiera intervenido, se hubiera exterminado completamente el pueblo de Israel, aunque sabemos que Dios siempre tiene todo bajo control y Él tiene todo perfectamente calculado. Por eso es que también Esther forma parte de este canon bíblico, porque es parte de la historia y es esencial que se sepa, ¿no? Lo que sucedió en el tiempo de Esther. Y nada más para como cerrar la parte de lo que yo mencioné, que ya existía un canon. Esto es porque, si recuerdan, la semana pasada cuando hablabas de los libros apócrifos, comentaste algo respecto al periodo intertestamentario. Entonces, ya se tenía ahí considerado un canon, porque en este periodo, como bien lo explicabas, un periodo de 400 años aproximadamente, surgieron estos libros porque en ese periodo pues, pasaron cosas, sucedieron cosas, y que principalmente una de los lineamientos que hace ratito mencionaba respecto a por qué consideraban que eran apócrifos, es que durante este tiempo hubo, lo mencionaste igual la semana pasada, un silencio total, como si los profetas hubieran dejado de existir en ese tiempo. Entonces, como si estuvieran dormidos, lo menciona Macabeos y lo menciona el segundo libro de Baruch, que parecía que dormían los profetas, y eso era un gran dolor para Israel, que ya no había palabra de parte de Dios. Entonces, en este periodo de 400 años, digamos que ya ningún libro era aceptado, porque de hecho, nosotros revisamos la Biblia y nosotros decimos, o creemos que a lo mejor fue el último libro que se escribió. Y no es cierto. El último libro que se escribió fue Crónicas. Entonces, en estos libros, los últimos que fueron aceptados fue Malaquías y fue Crónicas, porque Crónicas se escribió en el 400 antes de Cristo. Entonces, él todavía fue aceptado Crónicas dentro del canon porque estuvo, digamos que en la línea, ¿no? Donde todavía hubo palabra de parte de Dios, y que pues hubo toda una, si nosotros leemos Crónicas, nos da mucha referencia, mucha historia, geografía. Entonces no hay como duda de que sea un libro que cubre los lineamientos para que determinaron que fuera parte del canon. Entonces, solamente para mencionar esta parte es que, y para cerrar, es que pues el canon del Antiguo Testamento, o el canon hebreo que tenemos, es sumamente confiable, y sabemos que a lo mejor hasta el siglo II de nuestra era, o sea, después de Cristo, hasta el siglo II, se cerró definitivamente el canon que conocemos,
Y que esto es bien interesante porque ahorita, un poquito más adelante, vamos a ver cómo el mismo Señor Jesucristo da fe o da testimonio de que el Antiguo Testamento estaba perfectamente elegido, por así decirlo. Uh-huh. Y también hacer mención que también Crónicas forma parte del canon bíblico porque incluso en Reyes se hace mención de Crónicas. O sea, sí se menciona acerca de este libro y sí, como bien decía Lilian, nos explica muchas cosas a nivel histórico también. Entonces es un libro sumamente importante y como decíamos, incluso el primer libro que se escribió ni siquiera fue el Génesis. Nosotros nos vamos con la finta porque decimos, la creación y todo esto, pero no, realmente en orden cronológico, el primero que está registrado de los que forman el canon bíblico, solamente voy a hacer referencia a los que forman el canon bíblico, está ese libro de Job, es el primero. Entonces, evidentemente hay referencias de otros que si hay tiempo, más adelante les hablaremos de esos otros escritos que surgen antes, incluso que los del Génesis y todos los que conocemos como Pentateuco, pero bueno, eso ya será más adelante y a futuro. Entonces, ¿continuamos, Lili? Sí. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca del canon del Nuevo Testamento y esto solamente vamos a hacer mención acerca de más o menos en qué año surgieron. No nos queremos entretener tanto en esto porque si no nos vamos a llevar toda la hora y de hecho ya llevamos media hora. Entonces, bueno, igual y si ustedes quieren, nos podemos tardar un poquito más, pero bueno, vamos a hablar acerca del primer concilio y lo encontramos en Hechos capítulo 15. Si ustedes quieren saber, este capítulo es sumamente interesante porque a nosotros como gentiles, es decir, que no formamos parte del pueblo judío, sino que ahora formamos parte del pueblo de Dios, nos abre el panorama de una manera impresionante. Entonces, si tienen chance en su casa, léanlo. Tenemos el concilio Muratori que se da en el 170 después de Cristo, concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, en el concilio de la Odisea 363 después de Cristo y del que hablábamos hace 8 días también, del concilio de Cartago, de Cartagena, que es en el 397 después de Cristo y es en este concilio donde se cierra el canon bíblico. Es en cuando se dice es esto y ninguno se agrega más, o sea, ninguno se agrega, ninguno se quita, son estos 66 libros. Y después de eso, como mencionamos la semana pasada y vamos a abordar ahorita un poquito más sobre esto, está el concilio de Trento que surge en 1546 después de Cristo, que surge como la contrarreforma católica y ahorita vamos a abordar un poquito más acerca de la reforma, pero recordemos que la reforma protestante es por Martín Lutero y es por que él se da cuenta de lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica. Él dice, esto no es bíblico, esto no lo avalan las Escrituras y por eso surge la reforma protestante. Entonces, estos son es el canon o son los concilios que se dan después de Cristo para saber qué libros son los que sí van a formar parte del canon bíblico que ahora nosotros tenemos, la estructura de la Biblia y todo lo que ya hemos visto. Y continuamos vamos a ver acerca del testimonio de Cristo sobre el Antiguo Testamento. Cuéntanos, Lilia. Bueno, en esta parte, el Nuevo Testamento da testimonio de todo el Antiguo Testamento. Hay algunas porciones que no incluí, pero de todas maneras las menciono lentamente para que las anoten si es que están anotando. Pero una de las cosas que de pronto a mí me llegó a suceder es que cuando en el Nuevo Testamento, y sé que lo van a recordar, es que se habla el Señor Jesucristo y sus discípulos en las cartas posteriores, cuando hacen referencia a las Escrituras. Siempre hacen referencia a las Escrituras. Entonces, en algún momento a mí me llegó a pasar que cuando escuchaba, la perra, perdón. Decían las Escrituras, yo pensaba inmediatamente, mi Biblia completa, ¿no? Porque yo la conozco como las Escrituras, la conozco como la Biblia,
pero en realidad hace referencia específicamente al Antiguo Testamento, porque evidentemente el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Entonces, es muy importante porque el Nuevo Testamento da testimonio totalmente del contenido del Antiguo Testamento, y que los libros que nosotros conocemos del Antiguo Testamento son completamente fidedignos y que podemos basarnos en ellos, porque esa fue la predicación del Señor Jesucristo, esa fue la predicación de Pablo, esa fue la predicación de Pedro, esa fue la predicación de Apolos, esa fue la predicación de cada uno de los personajes que nosotros ubicamos en el Nuevo Testamento, basados en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí en la diapositiva que están viendo, vemos Lucas, en la parte de abajo, Lucas 11:51 y Mateo 22:36. Son versículos paralelos, hablan de lo mismo, pero lo que mencionan ambas porciones, si quieren, bueno, no lo voy a buscar en la Biblia, pero dicen en Lucas 11:51 y Mateo 23:35, el Señor Jesucristo está hablando y dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Eso es lo que dice en ambas porciones bíblicas. Entonces, con estas palabras, Jesús está confirmando su testimonio acerca del alcance que tiene el Antiguo Testamento, o el canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Abel, ¿en qué momento de la historia surge o aparece? Pues desde el principio. Abel, digamos que es el primer mártir de la historia de la humanidad, cuando Abel, su hermano, Caín lo mata, ¿no? Entonces, Abel surge en el Génesis, o lo leemos en Génesis 4:8, ahí aparece Abel. Y hablamos, dice el Señor Jesucristo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Zacarías aparece en el libro de Crónicas. Y lo que yo les decía hace un momento es que Crónicas fue el último libro que se escribió. Entonces, al hacer esta referencia, en Segunda de Crónicas 24, habla de la muerte de Zacarías, en donde dice que fue apedreado mientras estaba profetizando a la gente en el atrio de la casa de Jehová. Entonces, Génesis era el primer libro en el canon hebreo y Crónicas el último. Es como si nosotros dijéramos del Génesis a Malaquías, porque no es el orden en el que está acomodado el Antiguo Testamento, por lo menos en Reina Valera, es diferente al del hebreo, al canon hebreo. Entonces, el Señor Jesucristo da testimonio que desde el Génesis hasta Crónicas, él hace referencia a este canon. Y sí, ya había desaparecido. Perdón. Entonces, estas dos porciones, Lucas y Mateo, hacen referencia a esta parte de la escritura del Señor Jesucristo, en donde está diciendo que desde el principio hasta el final del canon se cumple. Ahora, Juan 10:31 al 36 y Lucas 24:44 nos habla, este sí lo voy a buscar. Yo tengo Lucas. Bueno, si lo puedes leer. Sí, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así es. Y en Juan 10, aquí en esta porción no lo quiero leer, nada más lo voy a resumir, es cuando los judíos quieren apedrearle, y entonces Jesús les dice que si por las buenas obras que él había hecho mostrando a su padre, lo querían apedrear, o por cuáles buenas obras lo querían apedrear, y los judíos le decían, no te queremos apedrear por las buenas obras, sino porque blasfemas, por diciendo que siendo hombre te haces Dios. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí en esta porción te lleva como referencia al libro de los Salmos, donde Dios les llama dioses a los que recibían palabra de parte de Dios. Entonces,
Esto es importante porque si recordamos la tabla en la diapositiva, dos diapositivas previas, está dividido el canon hebreo en tres: la ley, los profetas y los escritos. Y el Señor Jesucristo en estas dos porciones hace referencia a la ley, a los profetas y dice a los salmos. Lo que se considera en esta parte es que está mencionando los salmos como tal, no diciendo los escritos, sino los salmos, porque es el primer libro dentro de los escritos. Entonces eso es lo que se cree, que por eso dice los salmos. Pero el mismo Señor Jesucristo hace referencia a esta división que ya se estaba considerando del canon hebreo. Entonces estas porciones que puse son específicamente de cómo el mismo Señor Jesucristo habla de la creación de este canon hebreo ya, y que es interesante que a pesar de que en el siglo II ya de nuestra era se cierra definitivamente el Antiguo Testamento o el canon del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo ya tenía en mente como, así está el canon, o sea, este es el canon y no hay como, no va a haber variabilidad de libros, ni exclusión, ni van a ingresar más libros que estos, ¿no? Entonces, estas son como las porciones que la escritura nos da para hacer referencia al canon hebreo. Y que otras porciones de la escritura nos hablan respecto a las escrituras, como el testimonio del Nuevo Testamento nos dan fiabilidad en el Antiguo Testamento como una sagrada escritura. Y esto lo encontramos en Mateo, en Lucas, en Juan, en Hechos, en Romanos, en Primera de Corintios, en Gálatas, en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo y en Segunda de Pedro, en donde nos habla sobre las escrituras. Ellos siempre diciendo en las escrituras. Por ejemplo, en Juan el Señor Jesucristo dice, y en las escrituras, ¿os parece que en las escrituras hallaréis la vida eterna, ¿no? Por ejemplo. Y hace referencia a todo el Antiguo Testamento, no a la Biblia que nosotros conocemos actualmente. Entonces, esto es importante porque hay personas que van en contra del canon hebreo, dicen, no, es que nosotros no tenemos, no, o más bien no tendrían por qué ser aceptados. Bueno, hay mucha crítica ante el canon del hebreo, el canon hebreo. Sin embargo, el Nuevo Testamento lo avala completamente, porque toda la predicación del Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Muy bien, y para que nos quede un poquito más claro, el canon judío o el canon hebreo, que el que menciona Lilian, ellos solo aceptan los libros canónicos del Antiguo Testamento, es decir, los que están escritos en hebreo. El canon católico, que es el de los más famosos, el católico romano, aceptan todos los libros protocanónicos, que son los canónicos para nosotros, y los deuterocanónicos. Y el canon protestante, que es el que nosotros tenemos, se aceptan solo los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nada más como para que chequen cuáles son las diferencias. ¿Por qué el canon judío solamente tiene el Antiguo Testamento? Pues porque ellos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Para muchos de ellos es como solo un profeta y como un personaje histórico sumamente importante, pero nada más. Entonces, para nosotros sí, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que si Él está avalando, citando el Antiguo Testamento, si Él está dando esa validez, pues nosotros también se la damos. Continuamos. La importancia de tener un canon. Continuamos, Lili. Sí. ¿Por qué era importante tener un canon? Y esto realmente aplica para ambos, tanto para el Antiguo como para el Nuevo, para la Biblia que nosotros ya tenemos en nuestras manos. ¿Por qué es importante? Porque en los puntos que yo menciono ahí, nos dice, eran proféticos, o son proféticos en realidad. Todos los libros que nosotros tenemos, que tiene la Biblia, son proféticos y son escritos. ¿Por qué son proféticos? Porque además de que, como se considera la profecía en el Antiguo Testamento, había cosas que tenían que suceder
que todavía no pasaban, que iban a suceder como profecía, que tenían que pasar. Además de eso, la palabra como tal profecía es un mensaje, era mensaje de parte de Dios. Entonces, todo el Antiguo Testamento es un mensaje, siempre Dios hablando al pueblo a través de sus profetas. Entonces, por esto es considerado que eran proféticos. Segundo, las necesidades de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía la necesidad de que se creara y de conocer cuál era el canon que debían utilizar, cuál era el canon que debían leer, cuáles eran los libros que tenían, a los que tenían que aceptar como inspirados de parte de Dios. Entonces, por eso es que se tenía que crear o definir el canon, porque la iglesia primitiva tenía esta necesidad. Tercero, porque hubo un surgimiento de muchas herejías, hubo personas que, además de los libros apócrifos, se crearon otras cosas que quién sabe dónde las sacaron y que ahorita lo vamos a ver, por las misiones que se estaban dando, porque además de esto, surge, después de los apóstoles, pues se necesitaba que los misioneros o que las personas que iban y predicaban el evangelio tuvieran un canon para predicar el evangelio. A diferencia de los discípulos de Pablo, por ejemplo, los apóstoles, ellos predicaban lo que habían escuchado y lo que habían vivido de parte de Jesucristo. No tenían una Biblia como nosotros la tenemos. Claro, tenían las escrituras, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, pero no tenían la Biblia como nosotros la tenemos ahorita. Entonces ellos necesitaban, la iglesia primitiva necesitaba un definitivo. Y las persecuciones. La iglesia era perseguida, la iglesia estaba siendo presionada en este sentido, que empezó la quema de los rollos, empezó la quema de todos los documentos que contenía información bíblica, ¿no? Por así llamarla. Entonces, esto de tener el canon era importante porque ya había persecución, porque habían misiones, ya habían muchas misiones, porque surgieron herejes, porque había una necesidad de parte de la iglesia y porque pues habían sido escritos por profetas. Si le das, bueno, no sé si quieres mencionar algo ahí o pasamos a la que sigue. Pasamos a la que sigue si quieres. Porque va totalmente de la mano. Uh-huh. El surgimiento de muchos libros apócrifos, lo que también mencionábamos hace un momento, y desde la semana pasada surgieron muchos libros apócrifos y era necesario, si nosotros revisamos la lista de los libros apócrifos, por lo menos hay unos 40 y tantos que se excluyeron del Nuevo Testamento, porque pues cada cosa que decían, entonces quitaron. Surgieron muchos libros apócrifos. Segundo, la herejía del canon de Marción. Es interesante porque es un testigo del siglo II, Marción fue un testigo que estuvo en esta, digamos, consolidación del canon del Nuevo Testamento, y él creó su propio canon y se conoce como el canon de Marción. Y este hombre era todo un hereje porque él dijo, no, el Antiguo Testamento lo quito de mi canon porque no compata, o sea, no es el mismo Dios. El Dios de amor del Nuevo Testamento no es el mismo del Dios del temor del Antiguo Testamento. Entonces, él dijo, esto no, elimino todos los libros del Antiguo Testamento, me quedo con estos del Nuevo Testamento y solo algunos también, porque no incluía tampoco el Apocalipsis, y otros libros porque no eran del Dios de amor. Entonces él fue todo un hereje y dijo no. Y también... Perdón, hay una pequeña intervención. El hecho de que esto sigue vigente, o sea, hay mucha gente que aunque tenga la Biblia que tenemos nosotros de 66 libros, hace nulos todos los demás, o sea, hace nulos los libros que no le convencen o que no van de acuerdo a la doctrina que esté enseñando o se esté creyendo, incluso hace nulo capítulos y solo sustrae ciertos versículos. Y eso es algo sumamente peligroso en lo que tenemos que tener mucho cuidado,
porque por eso es que han surgido y siguen surgiendo herejías y doctrinas de error y tantos falsos maestros. Y sí, y pues por eso es que surgen las sectas y surgen infinidad de religiones. Entonces, bueno, esto sucedía con la herejía del canon de Marción. Y también, y digo, estos son solo ejemplos, ¿no? Porque existen diferentes. Y también hay otra herejía que lo llaman de los montanistas. El montanismo fue un movimiento que se produjo en comunidades cristianas primitivas. Y de pronto Montano, porque él fue el que originó, un tal Montano originó este movimiento, entró en éxtasis este hombre y empezó, según él, a recibir revelaciones proféticas. Como suele pasar también en la actualidad, ¿no? Pues sí, y que existen algunas fes basadas en este tipo de experiencias. Entonces entra este hombre en un éxtasis y recibe advertencias proféticas y se le empezaron a unir mujeres que también recibían revelaciones de quién sabe quién y decían que estas eran dadas por el Espíritu Santo y bueno, empezaron a enseñar por ahí del año 160, 170 en Frigia fue donde surgió esto y que fue un movimiento que pues sí causó como cierta popularidad y de alguna forma pues llamó la atención de la iglesia primitiva porque pues estaban enseñando cosas que pues que estaban totalmente fuera del canon. Entonces, por esto era muy importante que se determinara ya cuál era el canon que se debía tener tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así es. Y esto nos sigue hablando, o sea, por eso la Biblia es tan importante, porque nos habla del pasado, del presente y del futuro. Y hay muchas cosas que se siguen repitiendo y se siguen repitiendo y es en nuestra actualidad, o sea, cuánta gente cae en doctrina de error por no conocer las escrituras, ¿no? Continuamos. Ahora sí vamos con la Reforma Protestante. Este es un tema que nos apasiona un montón porque nos damos cuenta cómo Dios tiene todo perfectamente planeado, cómo nuestra vida en sus manos tiene un propósito y cómo Él no permite que las cosas sucedan por casualidad, como que Él tiene todo perfectamente diseñado. Y tal es el caso de Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre que pertenecía a este movimiento de la Iglesia católica y que él se estaba formando, él estaba aprendiendo de todo eso, pero se dice que él no estaba como del todo conforme, como que tenía cosas que no le cuadraban y entonces decía, aquí algo anda mal, y sin duda alguna creemos que es el Espíritu Santo que le estaba dando pues esa referencia y esos momentos en los que algo no checa, que el Espíritu Santo le estaba diciendo a su espíritu que algo no estaba del todo bien. Martín Lutero era un monje agustino y fíjense, el orden agustino o agustina se caracterizaba por ser un orden muy disciplinado. Entonces, la formación de Martín Lutero era sumamente disciplinada y la gente que lo rodeaba testificaba acerca de que él era un hombre obediente, un hombre íntegro, un hombre que constantemente estaba buscando hacer las cosas correctas. Incluso se decía que ya tenía como a los sacerdotes un poco exhaustos porque él recurría constantemente a la confesión. ¿Cuál es la confesión? Sabemos que en este movimiento religioso católico romano se recurre a la confesión de pecados con los sacerdotes. Entonces él continuamente se sentía pecador, iba y se confesaba y los sacerdotes era como que, ay, ahí viene otra vez. Bueno, eso es lo que nos cuentan en la historia. ¿Por qué? Porque Martín Lutero sentía esa constante culpabilidad. Y entonces él hace una reforma protestante. ¿Por qué? Porque pues él empieza a leer lo que es la Biblia, se empieza a preparar y todo, y en un momento él llega, como lo platicábamos la semana pasada, él llega a Roma y se empieza a dar cuenta de lo que estaba sucediendo, se empieza a dar cuenta de las indulgencias, se empieza a dar cuenta de
de prácticas que no iban de acuerdo a la Biblia y que a él también nunca lo habían convencido, en donde él se estaba formando como monje. Entonces, la reforma protestante surge y es un intento por volver al origen de la fe, a su vivencia, a la palabra de Dios, un intento de enderezar la senda desviada de la iglesia de ese momento hacia la verdad, hacia la luz de Jesucristo, en concreto, un despertar hacia la palabra bendita de Dios. Era lo que se quería hacer, despertar. Martín Lutero lo que quería era que los ojos de todos ellos fueran abiertos y que entendieran que estaban viviendo bajo el error. Y eso es algo que también Dios tiene que despertar en nosotros, el compartir la verdadera palabra de Dios y no estar dejando llevarnos por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. Y la condición de la iglesia en ese entonces que Lutero se da cuenta de todo esto y que surgen las 95 tesis, la iglesia estaba desviada de la verdad completamente. Su autoridad era el Papa, las tradiciones y la iglesia. Y de hecho la iglesia estaba involucrada en cualquier tipo de cosas, estaba involucrada en la educación, en el gobierno, en el arte, o sea, la iglesia era la máxima autoridad. Entonces, en ese momento, el Papa, las tradiciones que habían adquirido como religión y la iglesia eran las principales autoridades. Su triste condición moral y espiritual eran el pecado, la violencia, el poder, el desastre espiritual. Había minado y entregado al yugo de Satanás. Si nosotros nos contextualizamos a nivel histórico, no solo ahorita que estamos viendo este estudio, sino a nivel histórico lo que estaba viviendo la sociedad en ese entonces, nos damos cuenta que la condición de la iglesia era pésima y sin duda alguna no grata delante de los ojos del Señor. La situación espiritual de la iglesia era venta y veneración de las reliquias, que podemos considerar idolatría también. El miedo hacia el purgatorio, recordemos que ellos tienen esta creencia de que cuando te mueres llegas a un lugar que es el purgatorio y si tú estás pagando y estás orando y estás pidiendo y estás ofreciendo indulgencias o lo que sea, mandas, llámesele como se le llame, tú puedes sacar a tu familiar del purgatorio para que vaya al cielo. Es decir, que se cree que tú tienes la capacidad aquí en la tierra de salvar a tu familiar. O sea, si tú te tardas, tu familiar más se queda en el purgatorio. O sea, más vale que le apures para que vaya al cielo. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que tu entrada al cielo es por obras. Si no es por ti, o sea, primero se decía, es por tus obras. Ahora, si no es por tus obras, es por las obras de tu familia que todavía vive en el planeta Tierra. Entonces, es lo que ellos creen. Y número 3, el Papa es el líder supremo. Hasta ahorita, hasta nuestra actualidad, vemos cómo en esta religión el Papa es el líder supremo. Y entonces, a raíz de que Lutero se da cuenta de todo lo que estaba sucediendo, él hace las 95 tesis, que es cuando surge la Reforma Protestante, y se resume en las 5 solas, las 5 famosas solas. Y vamos a hablar de cada una de ellas de la manera más rápida posible. Tenemos la número 1, que es solo la palabra. Esto es súper importante que como hijos de Dios, como fieles creyentes del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios y como cristianos, seguidores de Jesús, nos aprendamos estos 5 principios, estas 5 solas. La primera es solo la palabra, o en latín, sola escritura. Los reformadores afirmaban que todo lo que se cree y practica debe tener como fundamento solo la palabra de Dios. Y eso es algo en lo que nosotras estamos completamente de acuerdo, que todo lo que hagamos tiene que ser fundamentado en la palabra. Todo lo que creemos tiene que ser fundamentado en la palabra, porque estamos viendo que la palabra proviene de Dios, que la palabra tiene su aprobación y la palabra existe por su voluntad. Entonces, tenemos aquí varias citas. Por tiempo no vamos a leer las citas, pero aquí se las estoy dejando por si quieren anotar. Tenemos 2 de Timoteo 3:16, que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y de esto vamos a profundizar un poquito más en los próximos días.
Tenemos en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. En Juan 5:39 nos dice que escudriñemos las escrituras porque ellas dan testimonio de Cristo, y este testimonio lo da desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, todo el tiempo se está dando ese testimonio de quién es Jesucristo, de quién es nuestro Dios. Y el poder de la palabra, esto es sumamente precioso porque tenemos como número uno que la palabra es viva, la palabra vive, y tenemos estas citas de referencia que yo les invito a que lo anoten y si no, le tomen una fotito para que puedan seguir poniendo atención. Tenemos que la palabra es completa, total y formativa, cumple su objetivo, cruje el corazón de piedra y lo pulveriza. Esto me encanta porque, no sé, a mí me ha tocado ver cómo personas tan de corazón duro, cuando Dios transforma sus vidas, realmente les da un corazón de carne, les da un corazón sensible a su voz. Y eso es algo que solo puede hacer Dios a través de su palabra. Opera efectivamente en la gente, y el poder de la palabra también representa el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos lo que dice la palabra, sepamos lo que dice la palabra de Dios, porque si no, cualquiera que venga y nos diga, no, pues es que se me apareció en el árbol de la esquina de mi casa una imagen y me dijo, y sabemos, o sea, si nosotros conocemos la escritura, decimos, aquí la palabra me dice que si aún bajara un ángel del cielo y me dijera eso, yo lo tenga por anatema. O sea, tenemos que conocer la palabra de Dios para poder tener un fundamento de todas nuestras acciones y de todas nuestras creencias. La número uno, solo la palabra. Número dos, solo la gracia. La gracia de Dios es un favor de parte de Dios que no merecemos, y por eso se le llama gracia, porque no merecemos. Es otorgada al hombre solo por Dios y por su sola misericordia e impartida a quien Él desea darla. No somos merecedores de nada más que de la muerte, porque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero su gracia, por su misericordia y por su amor, nos es dada a nosotros para poder tener ese acercamiento con Dios nuevamente como lo era al principio. La salvación, el tema de la salvación era algo que solo puede estar en control y administración de Dios y no de la iglesia, porque eso era lo que estaba surgiendo. Decían, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ir al cielo? Pues entonces tienes que cumplir con esto y esto y esto y esto. Y eran una serie de cosas que hasta la fecha sabemos que es como si tú te ganaras la salvación. Y tenemos que tener claro que es imposible que nosotros nos ganemos la salvación. Por muy buena onda que seas, por muy buena persona que seas, es imposible que tengas salvación por tus obras, por tu carácter, por tu corazón, por tus pensamientos. Es imposible. La única manera de que obtengamos salvación es a través de Jesucristo, de creer en Él y en la gracia recibida a través de su muerte, de su sacrificio y resurrección. La Iglesia Católica imponía e impone los sacramentos y las penitencias, ¿no? Por ejemplo, cuando te vas a confesar, yo recuerdo mucho que mis amigas cuando estaban en la época de la primera comunión me decían así de que, no, es que me tuve que ir a confesar y me dejó 10 padres nuestros. No, yo no pequé tanto, a mí nada más me dejó 3. Y ahí como que les iban equilibrando la cosa, y no es así con Dios. Dios es el que, o sea, no, si nosotros tuviéramos que hacer algún tipo de sacramento, algún tipo de penitencia, entonces nos haríamos merecedores, y la realidad es que no merecemos nada, y por eso se le llama gracia, porque Él nos ama sin merecerlo. Los reformadores concluyeron que el pecado del hombre es tan grande que nada puede pagar por ello. Por tal causa, Dios es el único administrador de la salvación del hombre. No es necesaria la mediación de la iglesia, de los hombres, de las instituciones, ya que solo la gracia es suficiente, y esto solo es a través de Cristo. Nosotros no podemos pagar por nuestra salvación, por eso pagó Cristo en la cruz del Calvario, yendo a derramar su sangre por amor a nosotros. Entonces, solo Él es suficiente, y solo la gracia es suficiente para que nosotros tengamos salvación. Y no hay mediadores, y eso también aplica para nuestra actualidad, porque muchas doctrinas de error, muchos falsos maestros, falsos profetas cobran, ¿no? Para que tú seas salvo, para que tú tengas un lugar en el cielo, para que tú, shalala, shalala, y no es así.
Dios simplemente nos da su gracia porque Él es bueno. O sea, Dios no necesita ni de nuestro dinero ni de nada más porque no lo merecemos, es su gracia. Número 3. Ajá. Nada más quiero comentar algo ahí, que aunque esto surge a partir o sea, Lutero se formó dentro de la Iglesia Católica. Uh-huh. Actualmente nosotros vemos todavía, aunque Lutero se da cuenta de todas estas cosas que estaban pasando en la Iglesia Católica y crea su tesis y habla en las 5 solas sobre esto, vemos en la actualidad que a lo mejor la Iglesia Católica lo hace, ¿no? O sea, como cobra todo los servicios que tiene la Iglesia Católica y que por tus pecados y lo que quieras, pero aún dentro del cristianismo, ajá, surgen estas prácticas. O sea, esto no es propio de la Iglesia Católica, sino aún dentro de algunas es que sectas dentro del cristianismo sucede esto, en donde si quieres que entre más grande sea tu fe, más grande es tu ofrenda, entre más, ¿no? O sea, como, no te digo que te vas a ir al infierno si no ofrendas, pero lo que te manejo es que tu fe no es tan grande si no ofrendas en grande. Entonces te la manejan diferente, pero, o sea, esto ya no es propio de la Iglesia Católica, o ya no era, en ese momento sí, pero actualmente se sigue hablando, o ya no es la gracia, sino es todo lo que tengas es lo que va a hacer que te sea salvo, o todo lo que tú des es que te va a venir la prosperidad a tu vida. Entonces, solamente lo quería mencionar. No, y aparte, algo que tú decías y que es muy cierto y que de hecho lo he mencionado en otros videos, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque justo esa doctrina de error se ha infiltrado en nosotros como creyentes de Jesús. Y a mí, en mi lado carnal, lo he confesado en otras ocasiones, en mi lado carnal le ha molestado mucho cuando de pronto a alguno de mis amigos de Facebook o de alguna red social ponen como, ay, los cristianos no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Porque la profetisa no sé qué, o el que se cree profeta que no sé qué y ya hizo sus declaraciones y sus decretos. O sea, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, tampoco son bíblicas y se ha infiltrado eso en nosotros como creyentes y hay mucha doctrina de error y por eso es importante que nosotros conozcamos esto. Y como bien decía Lilian, citaba ejemplos como de que si tú das esto, es que tu fe es chiquita, tú tienes que dar para que tu fe sea grandota y la fe no se mide por la cantidad de dinero que tengas, ni que des, ni que recibas, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, vamos a continuar con la número 3, que es justamente hablando de solo la fe. Entonces, el primero, solo la palabra, solo la gracia y solo la fe. Los reformadores predicaron que la parte del hombre es responder a la misericordia de Dios, a su gracia, lo que ya habíamos visto. Esta respuesta es traducida por su sola fe y para efectos de salvación no debía estar adornada con obras que le condujeran a ser salvo. La fe es el paso responsorial del hombre a su creador. Esto es muy importante y que nosotros lo entendamos, porque nosotros como hijos de Dios, que ya hemos sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo, entendemos que hacemos buenas obras porque ya somos salvos. No hacemos buenas obras para ser salvos. Es completamente diferente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cuando recibimos esa gracia, responder a esa gracia con fe, creyendo que sí, no lo merezco, pero creo que Jesús, a través de su sacrificio, me hizo ser santificado y justificado y por él puedo ser salvo. Es ahí donde entra la fe. Y tenemos aquí citas como Hechos, Romanos, y anteriormente la iglesia era la dispensadora de la salvación, eso se creía, y actualmente también estamos viviendo eso. Muchas sectas, muchas doctrinas de error y falsos maestros de los que también nos advierte la Escritura, se creen los dispensadores de la salvación y se creen los dispensadores del poder de Dios y se creen los dispensadores de la autoridad de Dios y por eso decretan y echan y fun. Y es una serie de cosas que no avala nuestro Señor. Y tenemos también citas
que de Juan, Romanos y Santiago. En verdad me hubiera gustado profundizar en cada una de ellas, pero ya el tiempo nos come. Yo creo que nada más vamos a terminar de ver las 5 solas y continuamos con lo demás después. Pero lo que quiero que quede claro es que, por ejemplo, en la carta de Santiago nos dice, y esta sí me voy a permitir leerla porque de pronto ahí hay confusiones, específicamente con Santiago. Santiago capítulo 2, del 18 al 19, dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow, qué reto. Qué reto tan grande. Pero específicamente en la carta de Santiago, tal parece que mucha gente lo malinterpreta y hace ver como si Santiago te estuviera diciendo que eres salvo por obras, que estaría contradiciendo otras porciones bíblicas, y no es así. Lo que Santiago está diciendo, sí, ya tienes fe, pero es necesario que muestres esa fe a través de las buenas obras. Y esto es, si lo memorizamos de esta manera, va a ser más fácil aprenderlo. Soy cristiano y por eso hago buenas obras. No, o soy salvo y por consecuencia hago buenas obras. No hago buenas obras para ser salvo, porque de todas maneras nuestras obras no alcanzan a merecer la salvación. La misma palabra lo dice, o sea, dice, fuimos creados para buenas obras. Así es. Entonces, las obras son parte de la naturaleza, las buenas obras son parte de la naturaleza del Hijo de Dios. Entonces, nosotros al llegar a la familia de Cristo, al ser estas nuevas criaturas, entonces nuestra naturaleza es hacer buenas obras, como un árbol da manzanas, un árbol de manzanas da manzanas, el Hijo de Dios cristiano tiene que dar buenas obras, porque para eso fuimos formados. Así es, fuimos creados para eso y también la Biblia nos hace referencia justo del ejemplo que ponías, que el buen árbol por su fruto es conocido, igual el mal árbol por su fruto es conocido. Entonces, como hijos de Dios, nos convertimos en buenos árboles y tenemos que dar ese buen fruto. Se tiene que reflejar que Cristo muere en nosotros. Número 4, solo Cristo. El Papa se dice en la Iglesia Católica que es el vicario de Cristo, que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Cuando se sustituye, ¿qué significa? Que la persona que estaba no era buena, no era suficiente, no daba el ancho y por eso se tuvo que sustituir. Y es una herejía completamente, porque solo Jesús es suficiente. Nadie puede hacer lo que él hizo. O sea, dime qué papa sería capaz de ir y morir en una cruz por amor a toda la humanidad. O sea, en primer lugar, creo que faltaría valor, y en segundo lugar, aunque lo hiciera, de nada valdría, porque es un mortal pecador igual que tú y yo. Entonces, esta es una herejía completamente. Solo en Jesucristo, a través de él, tenemos salvación. Jesucristo es la figura central del evangelio. Jesucristo es Dios mismo. Él y solo él es la única puerta de acceso a Dios Padre. Su mediación es exclusiva, es única, sin intermediaciones. Él es el único que pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Solo Jesucristo es suficiente, solo Él basta. Y también ahí tenemos otras citas por si las quieren anotar para estudiar en casa. Y por último tenemos la número 5, que es solo a Dios la gloria. ¿Cuán importante es esto? Porque hasta la fecha hay muchas cosas, hay mucha tela de dónde cortar. La salvación procede solo de Dios, para su gloria, y que la finalidad es que el hombre le sirva y le honre. Y así como nos decía Lilian, que fuimos creados para buenas obras. De hecho, van a tener premisa, porque ese es un blog que ya tenía preparado para próximos videos. ¿Para qué fuimos creados? Justo también fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. Todo lo que nosotros somos tiene que glorificar y tiene que alabar al Señor. Por eso, cuando nos hacemos conscientes de eso, es de que ya piensas lo que vas a hacer, ya piensas lo que vas a decir, porque dices, esto glorifica a Dios, esto honra el nombre de Dios, o mi vida está siendo un desastre que en lugar de que sea Dios alabado, es deshonrado con mi vida. Negamos que a Dios se le puede glorificar si confundimos adoración con entretenimiento.
Es peligroso hacer de la vida cristiana y la iglesia un escenario para venerar al hombre, para hacer demostraciones mediáticas de poder, para exaltar hombres y desplazar a Dios por lo que esta corriente del mundo demanda. Y es nuestra actualidad. O sea, antes se daba en ese tiempo cuando surge toda la reforma protestante por lo que está viendo Lutero, porque se da cuenta que veneran a las personas, porque sí tenían cierta autoridad y mucha influencia sobre ellos, pero en la actualidad tenemos justo eso, o sea, gente adorando a otra gente. Y lo peor es que se da también en el ámbito cristiano, ¿no? O sea, ay, es que, o sea, yo no estoy en contra de los conciertos ni nada de eso, pero de pronto es como, ay, es que es mi artista favorito y tal parece que en lugar de reunirse para adorar a Dios todos juntos en ese concierto, no, voy porque va a estar fulanito, fulanita y uff, no, con ese sí la unción del Señor se siente y no debe de ser así, o sea, independientemente de que todos podemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, ¿qué tipo de instrumentos somos? ¿Qué tipo de vasos somos? ¿De honra o de deshonra? Porque ambos los utiliza el Señor, pero unos son de honra y otros son de deshonra. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el pastor, en los líderes, en algún artista cristiano, estamos perdidos, porque en el que tenemos que tener nuestra mirada es en el invisible, manteniéndonos así, viendo al invisible, viendo a nuestro Dios, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Y darle solamente a Él la gloria, porque Él es el único que lo merece. A la iglesia es preciso retornar al centro de todo, a Dios. Y dice 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y eso es algo que nosotros anhelamos que se quede hoy en sus corazones. Él es el único sabio Dios, el único Dios digno de honor, de gloria por los siglos de los siglos. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que por más talentoso que la persona sea, solamente está utilizado por Dios, pero quien merece la honra y la gloria es nuestro Señor. No sé si quieras agregar algo más, Lili. Yo creo que esto de una razón para todos lo vamos a dar la próxima semana, primeramente Dios. Ay, sí aguantan. A ver, que nos digan en los comentarios, ¿sí lo terminamos o es muy poquito en realidad, es muy poquito, pero Es muy poquito. ¿lo terminamos o no? A ver, quiero ver los comentarios, a ver qué nos escriben. Mientras, dice, te felicito por contar con la gran aportación de Lilian. ¡Yay! Muchas gracias. Claro que es una gran aportación, por eso la invité. Giulet Alfa, buenas noches, Giulet. No sé cómo se pronuncia tu nombre, pero espero haberlo dicho bien. Vientos, continuemos. A ver, entonces, ya terminamos las 5 solas. Solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Jesucristo, no puedo hacer, y solo a Dios la gloria. ¿Ok? Continuamos. Ahora, ¿cuán importante es todo lo que vamos a estar revisando y que se ha estado viendo en la semana pasada, durante hoy y los siguientes días? Que es sumamente importante que nosotros entendamos que tener estudios como este tipo son de suma importancia, porque el cristiano, todo cristiano, todo cristiano está obligado a conocer la palabra de Dios. Estamos obligados a conocer la Biblia. Estamos obligados a conocer la historia de la Biblia, a conocer por qué tenemos esta Biblia que tenemos, porque de pronto alguien llega y te pregunta, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tú dices que esa Biblia es la verdad? ¿O por qué dices que el Cristo es la verdad? ¿O por qué crees tan solo en lo que crees? Y a veces no sabemos dar respuesta a las preguntas que de pronto nos hacen personas que o que no creen y que son curiosos, o personas que solamente preguntan para molestarte y Sí. refutar todo porque se llaman disque ateos o escépticos o tienen otra fe, ¿no? Entonces, esta parte la quise titular como una razón para todos, porque
debemos tener una razón a la hora de las preguntas que nos hacen. Dice en 1 Pedro 3:15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, desde ahí Pedro decía, les van a preguntar, les van a decir, a ver, ¿qué está pasando? Ellos lo estaban viviendo y ellos dieron razón de su fe, ellos dieron razón de por qué creían en Jesucristo y lo defendieron hasta tal punto que llegaron a la muerte. Entonces, dar razón, dar defensa no es pelear, dar defensa no es estar ahí contendiendo con la gente que de pronto solo es necia y quiere pelear, ¿no? No, eso no es dar defensa. La palabra defensa en esa porción y en las porciones que están debajo, en las Citas bíblicas. bíblicas que puse ahí, la palabra defensa viene de la palabra griega apología y que nosotros conocemos como apologética. Así es. Entonces, la palabra apologética quiere decir una defensa de conducta y procedimiento. Nosotros los cristianos tenemos que hacer apologética. Así es. Tenemos que hacer esta defensa de nuestra fe. ¿Y cómo vamos a dar defensa de nuestra fe? Pues conociéndola, estudiándola, escudriñándola, porque el Señor Jesucristo dijo, porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna, porque aquí nosotros vamos a encontrar quién es Cristo, quién es Dios, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, qué es lo que quiere Dios, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces necesitamos, más que esta parte, a veces yo me he topado con hermanos en Cristo que les preguntas algo y pues, ¿por qué dicen la Biblia? Dices, sí, pero ¿qué dice o por qué lo Así dice? me enseñó mi pastor. Nunca han leído la Biblia o, pues de pronto expresan cosas como, ni una hoja del árbol se mueve. ¿No dices, ¿y en dónde dice eso? Entonces, En la Biblia, ¿cómo no? En un libro apócrifo. en San no sé qué dice, ¿no? En San Lilian dice esa parte. Y pues no, nosotros no podemos decir solo en la Biblia dice, o ahí está y búscalo. Necesitamos dar defensa, necesitamos conocer la escritura. Y no solamente, o sea, sí es cierto que es la fe la que también nos hace creer y que el Espíritu Santo es el que nos da esta convicción de creerla, pero también necesitamos, adicional a esto, como un plus, digámoslo así, conocer de manera extrabíblica por qué tenemos esto que tenemos. Y la Biblia nos da mucha pauta a disciplinas que pueden confirmar y dar veracidad del contenido bíblico. Sí. Disciplinas, lo mencionaba también Karen la semana pasada, la antropología, la geografía, la arqueología, no sé, muchas disciplinas, ciencias que dan fe del contenido bíblico y que a lo mejor hay cosas que no vamos a poder demostrar a través de un procedimiento científico como reproducir eventos sobrenaturales de los que nos habla la escritura porque en nuestras manos humanas no están, ¿no? Eso ya es de Dios. Pero hay cosas que sí podemos encontrar y que la historia nos va a decir, la geografía nos va a decir y lo va a confirmar y que hay hechos tan veraces como la misma existencia del pueblo de Israel es una prueba irrefutable de que el contenido de la palabra es real, tan solo desde ahí. Entonces, la palabra defensa aparece al menos 8 veces en el Nuevo Testamento. Nos dice que tenemos que defender lo que creemos, no solamente es diciendo creo porque sí, porque me lo enseñaron, sino por qué. Entonces es importante, nosotros si revisamos en Hechos, a mí una parte que me gusta mucho y de pronto hasta me da un poquito de risa es en Hechos 17, donde va a, Pablo y Silas van a enseñarle de las escrituras a los bereanos. A mí me da risa porque, o sea, sí, los bereanos recibieron la palabra bastante bien, pero
Dijeron, no porque seas Pablo o Apolos voy a creerte. Entonces fueron y revisaron el contenido en las escrituras a ver si esto era real. Entonces, nosotros nos tenemos que comportar como bereanos, tenemos que ser como bereanos, tenemos que ir y corroborar todo lo que nosotros escuchemos, ir y corroborar también el contenido escritural, no porque lo pongamos en duda, sino porque debemos tener cómo contestarle a la gente que no tiene la fe que nosotros tenemos. Porque nosotros, a lo mejor sin problema y sin buscar hechos científicos o en otras disciplinas lo creemos, pero necesitamos la información para dar respuesta a los demás. Es importante que cada persona sea capaz de dar una buena razón para la esperanza que está en nosotros en cuanto a las verdades eternas de la fe cristiana. El aceptar estas verdades sin razonarlas o recibirlas simplemente con base en la autoridad no es suficiente para una fe estable e inteligente. Nuestra fe no es absurda. Nuestra fe está también basada en hechos. Si le das a la que sigue, porfis. El cristianismo, que no es el punto de este estudio, sino la escritura, pero el cristianismo está basado en la palabra, en lo que el Señor Jesucristo hizo. Es una fe basada en hechos. El conocimiento apela a la historia y la Biblia está llena de historia. Está basada en hechos indisputables, o sea que no admite discusión alguna. ¿Por qué? Porque está corroborado por disciplinas que todo el mundo utilizamos y que esto que estoy mencionando lo vamos a desarrollar muchísimo más en en los siguientes días. Y que es importante, en Lucas 3, 1 al 4, Lucas le escribe a una persona muy importante y le dice que Lucas se dedicó a buscar y a escribir las cosas como tenían que ser. Y creo que me equivoqué, ¿no era 3? Sí, es en Lucas 1. No. Uh-huh. Dice Lucas, en Lucas 1, pero sí son los mismos versículos. Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas, de las cosas en las cuales has sido instruido. Así es. Lucas, el doctor, el médico, se dedicó por mucho tiempo a ordenar todas las cosas que habían escuchado, que habían visto, para poderle presentar a Teófilo las cosas ciertísimas que habían ellos experimentado y vivido. Entonces, si lo hizo Lucas, no es que nosotros nos pongamos a reordenar la Biblia o algo por el estilo, no, sino que nosotros podemos verificar los contenidos de la palabra, podemos verificarlo a través de otras disciplinas y que esto nos va a permitir dar razón de la fe, de la esperanza que hay en nosotros y que para nada esto es, esto más, nos lleva más a tener una fe razonable e inteligente, una fe estable, y no solamente decir, pues, porque ahí dice, o porque Dios dice, o porque a mí me lo enseñaron, o porque yo escuché. Yo doy gracias a Dios porque crecimos en una iglesia que ha trabajado arduamente en dar enseñanzas basadas en una doctrina sana. Sí. La Biblia en Hechos dice la doctrina de los apóstoles y es de mucha gratitud en mi vida porque hemos visto cómo la iglesia ha crecido en esa parte, en conocimiento, en donde ya no es, pues es que el pastor, es que el profeta, es que, ¿no? Sino
la Biblia lo enseña, dónde lo enseña, por qué lo enseña, por qué prácticas que antes teníamos, ahora ya no las realizamos, porque la Biblia nos da lineamientos específicos de comportamiento, y que esto es gracias a que ha habido hermanos que Dios usa y que Dios llena de su espíritu y conocimiento para transmitirlo a la iglesia, y que somos de las iglesias, creo que muy privilegiadas y bendecidas en esto, porque hemos recibido enseñanza sana, hemos recibido enseñanza que viene de parte de Dios, y que también ahora podemos discriminar entre la información o las enseñanzas que provienen del hombre y de las que provienen de parte de Dios. Entonces, todo lo que nosotros ahorita estamos dando es porque ya lo recibimos, y eso también es lo que de gracia hemos recibido, pues también nosotros lo damos. Y quería hacer esta mención porque pues es importante, ¿no? Que no surgió de la nada, sino que también esto nosotros lo recibimos en algún momento y que lo compartimos porque creemos que hay una necesidad muy grande de que la palabra sea transmitida de una forma fiable, y que pues a lo mejor no vamos a lograr que muchas iglesias cambien sus doctrinas, porque esto es bíblico, ¿no? También. Pero pues los que por lo menos están aquí conectados y que son parte de nuestra Los privilegiados que están viendo este estudio. Los bendecidos que están conectados, pues tienen la oportunidad de continuar preparándose de una forma sana. Entonces, pues hemos terminado, creo, con esta parte. Sí, yo solamente quiero agregar, primero en lo que la porción que decía Lilian, primera de Pedro 3:15, cuando dice que presentemos defensa, como ya nos explicó Lilian, no podemos dejar de lado la mansedumbre y la reverencia. Porque de veras, hermanos, que a veces también damos unos testimoniazos bien horribles por la manera en la que respondemos en algunos posts, nos ponemos al tú por tú, y eso es algo que Dios tiene que ir transformando, porque no es fácil. A veces tú teniendo la razón, tú teniendo fundamento y todo, mira, ahí dan ganas de escribir, pero a veces es más sabio guardar silencio, porque hay que presentar defensa, pero con sabiduría, con mansedumbre, con reverencia, y la mansedumbre solo la vamos a recibir a través de Jesucristo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y miren que no es fácil, pero el Señor es el que nos ayuda. Y haciendo ya referencia a lo que decía Lilian, es muy cierto, cuando yo inicié el estudio la semana pasada, les compartía que yo desde chiquita creí en la Biblia por fe, ¿no? Gracias a Dios creí por fe, pero llegó una etapa en mi vida en la que me di cuenta, ni siquiera surgió como una necesidad de que yo tenía que saber algo, sino más bien fue el descubrir el tesoro tan grande que es poder tener la palabra de Dios, lo fidedigna que es, y si a eso tú le sumas lo histórico, lo científico, lo antropológico y demás, eso es en verdad una locura, porque Dios sigue hablando a tu corazón de una manera impresionante. Y claro, nosotros, la necesidad que yo quería, que yo tenía de compartir esto con ustedes es porque la palabra de Dios es tan fiel, tan verdadera, que estamos viendo cómo se está cumpliendo todo al pie de la letra, y el tiempo se nos está agotando. Y si ahorita tenemos estas herramientas para poder compartir con ustedes esta sencilla presentación que hemos elaborado entre Lilian y yo, pero con todo nuestro amor, es porque necesitamos transmitir esto, así como se nos enseñó a nosotros en algún momento de la vida cuando éramos jóvenes, cuando éramos mucho más pequeñas, ahora poder transmitirlo con ustedes, y que a su vez oramos para que todas las personas que vean esto en algún momento pueda ser de bendición para su vida también. Entonces, pues hemos concluido ya 1:30, muchachos, 1:30 aquí platicando, y podríamos seguir, ustedes no saben, podríamos seguir, pero vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a continuar, si Dios nos presta vida, la próxima semana. Les pedimos que sigan trayendo su Biblia, su cuaderno para anotar, y que todo esto que ya han estado anotando lo sigan estudiando en casa. Algunos de ustedes me pidieron la imagen de la estructura de la Biblia, entonces para los que la quieran la voy a postear en
más adelante en la página para que todos los que la quieran tener esté ahí. Entonces, pues es todo por nuestro estudio del día de hoy. Le voy a pedir a Lilian que ella sea quien ore para que demos por concluido nuestro estudio y pues demos gracias. Bien. Señor, te damos muchas gracias porque eres muy bueno, porque tú nos has bendecido en diferentes maneras, desde la salud, de estar en nuestros hogares resguardados. Gracias, Señor, por cada una de las personas que en su corazón está el deseo de aprender, de conocer, de saber más de ti y de entender que el conocer no es contrario a lo que tú enseñas, porque tú nos dices que tenemos que conocerte y tú quieres que nosotros también sepamos dar razón de nuestra fe, porque en tu palabra nos lo dices. Te doy gracias por la vida de Karen, síguela llenando de gracia, inteligencia y sabiduría, Señor. Síguela instruyendo y preparando cada día más, Padre. Gracias también por mi vida, porque me permitiste compartir parte de todo lo que hemos recibido de parte de ti. Y pues manténnos, Señor, en el camino, manténnos seguros y con nuestros pies firmes en ti, Señor, porque en tiempos como estos necesitamos mantenernos fieles delante de ti. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Y bueno, para los que no sepan, Karen es mi segundo nombre, porque luego también ahí me escriben, bendiciones, Karen, y luego, ¿por qué te dicen Karen? Me dicen, es mi segundo nombre. Entonces, también me pueden llamar Karen si así gustan. Pues les mandamos un abrazo, que Dios los bendiga, que Dios hable a su corazón, siga hablando a su corazón y sean como esos cristianos de Berea. Vayan y busquen a ver si lo que les dijimos es verdad. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.